Una semana antes de la boda de mi nuera, escuché por casualidad que mi familia planeaba usarme como niñera de 15 niños durante toda la fiesta. Entonces cambié mis planes. El día de la boda, mi hijo llamó desesperado. ¿Dónde estás? Me reí y les avisé que no me esperaran, y que tampoco esperaran el buffet que había prometido preparar. Mi nombre es Antonella, tengo 72 años, y nunca pensé que a mi edad tendría que enseñarle una lección tan dura a mi propia familia. Durante meses había estado preparando todo para la boda perfecta de mi hijo Marco. Había prometido hacerme cargo del buffet completo porque quería ahorrarles dinero. Calculé que me costaría alrededor de $3,000 entre todos los ingredientes, pero lo haría con amor. También me había ofrecido a decorar el salón, hacer los centros de mesa y coordinar con los proveedores. Era mi regalo para ellos, mi forma de demostrar cuánto amaba a mi hijo y lo feliz que estaba de que hubiera encontrado el amor otra vez. Viviana parecía la nuera perfecta cuando Marco me la presentó hace 2 años. Siempre muy educada conmigo, me llamaba Doña Antonella con respeto, traía flores cuando venía a casa y se ofrecía a ayudar en la cocina. Doña Antonella, déjeme ayudarla con esos platos, decía con esa sonrisa encantadora. Su comida está deliciosa. Marco tiene mucha suerte de haber crecido comiendo así. Marco estaba radiante de felicidad, y después de años siendo viudo, verlo enamorado otra vez me llenaba el corazón de alegría. Estaba en mi cocina esa tarde de martes, haciendo la lista final de compras para el buffet, cuando escuché voces en el patio. Mi hijo Marco estaba al teléfono con alguien del trabajo y Viviana conversaba con su hermana Andrea, que había venido de visita desde otra ciudad. Al principio no presté atención, estaba concentrada calculando cuántos kilos de carne necesitaría para alimentar a 150 invitados, cuántas ensaladas preparar, cuántos postres hacer. Pero entonces escuché mi nombre y algo en el tono de Viviana me hizo detenerme. Me acerqué silenciosamente a la ventana de la cocina que daba al patio, manteniéndome oculta detrás de la cortina. Mira, Andrea, ya tengo todo perfectamente organizado para los niños en la boda, decía Viviana con esa voz dulce que siempre usaba conmigo. La mamá de Marco va a quedarse cuidándolos durante toda la fiesta. Son como 15 niños de los invitados, desde bebés hasta adolescentes, pero ella está súper acostumbrada. Así nosotros los adultos podemos disfrutar sin interrupciones molestas. Andrea se rió fuerte y respondió: «Qué inteligente hermana. La viejita se va a encargar de todos esos mocosos gritones mientras ustedes bailan, beben y se divierten. Perfecto, así no molestan durante la ceremonia ni arruinan las fotos de la recepción». «Exacto», continuó Viviana, y su voz sonaba diferente, más fría. «Ya le dije a Marco que su mamá es súper buena con los niños y que le encanta cuidarlos. Ella ni se va a dar cuenta de que la estamos usando. Siempre está dispuesta a ayudar con lo que sea. Es como tener una niñera profesional gratis para toda la noche. Además, así se mantiene ocupada y no anda por ahí interrumpiendo conversaciones importantes». «¿Y ella aceptó?», preguntó Andrea. «Ni siquiera se lo preguntamos directamente», se rió Viviana. «Marco solo le mencionó que habría algunos niños en la boda y ella inmediatamente se ofreció a ayudar si necesitábamos algo. Obviamente dijimos que sí. Es perfecta para el trabajo, tiene experiencia y no nos va a cobrar nada». Sentí como si me hubieran dado una bofetada en plena cara. Ahí estaba yo, en mi cocina, con las manos llenas de harina preparando galletas para su boda, gastando mi dinero, mi tiempo y mi energía para hacer que su día fuera perfecto, mientras ellas planeaban usarme como empleada doméstica gratuita sin siquiera preguntarme. «Lo mejor de todo», siguió Viviana, «es que como va a estar ocupada con los niños toda la noche, no va a poder comer mucho del buffet que está preparando. Más comida para los invitados importantes». Las dos se rieron como si hubieran hecho el chiste más gracioso del mundo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo iban a escuchar. 72 años de vida, criando hijos, cuidando nietos, siempre poniendo a la familia primero, y así era como me pagaban. Como si fuera una sirvienta disponible las 24 horas del día. Me quedé ahí parada detrás de la cortina, sintiendo como la rabia me subía desde los pies hasta la cabeza. Pero no era solo rabia, era una mezcla de dolor, decepción y una humillación tan profunda que me dolía el pecho. Durante 2 años había tratado a Viviana como a la hija que nunca tuve. La había recibido en mi casa con los brazos abiertos, la había incluido en todas las tradiciones familiares, le había enseñado las recetas secretas que habían pasado de generación en mi familia. «¿Sabes qué más me gusta del plan?»,
continuó Viviana, sin saber que yo estaba escuchando cada palabra. Como la vieja va a estar corriendo detrás de los niños toda la noche, no va a poder meterse en nuestras conversaciones de adultos. Ya sabes cómo son las suegras, siempre queriendo opinar sobre todo y contando historias aburridas de cuando Marco era pequeño. Andrea estalló en carcajadas. Dios mío, sí. Mi suegra es igual. Siempre interrumpiendo con sus anécdotas de hace 50 años que a nadie le interesan. Al menos la tuya va a estar útil por una vez. Exactamente. Y lo mejor es que Marco piensa que su mamá se está ofreciendo por amor. No se da cuenta de que nosotros lo planeamos así desde el principio. Los hombres son tan ingenuos, dijo Viviana con una risita maliciosa. Escuché los pasos de Marco acercándose después de terminar su llamada telefónica. ¿De qué se ríen tanto las hermosas?, preguntó con esa voz enamorada que usaba siempre con Viviana. Le estaba contando a Andrea lo organizada que soy, respondió Viviana, cambiando inmediatamente su tono a ese dulce que yo conocía tan bien. Ya tengo todo resuelto para que los niños de los invitados no molesten en la boda. Tu mamá va a cuidarlos. Mi mamá es un ángel, dijo Marco con orgullo. Siempre dispuesta a ayudar a la familia. Es increíble cómo todavía tiene energía para correr detrás de niños a su edad. Sí, es muy conveniente tener una suegra así, murmuró Viviana, pero Marco no captó el sarcasmo en su voz. Me alejé de la ventana sintiendo náuseas. No podía creer lo que acababa de escuchar. Esta mujer que había actuado como la nuera perfecta durante 2 años, que me había hecho sentir querida y respetada, que me había llamado mamá en ocasiones especiales, en realidad me veía como una empleada gratuita y un estorbo. Subí a mi habitación con las piernas temblorosas. Me senté en el borde de mi cama, la misma donde había dormido con el papá de Marco durante 30 años antes de que el cáncer se lo llevara. Miré las fotos familiares en mi mesita de noche. Marco graduándose de la universidad, su primera comunión, nuestras vacaciones en la playa cuando era pequeño. Había dedicado mi vida entera a ser la mejor madre posible, y ahora que creía que tendría una hija, descubría que solo era una herramienta útil. Durante los siguientes días, actué como si nada hubiera pasado. Cuando Marco llamaba para preguntarme sobre los preparativos de la boda, yo respondía con normalidad. Sí, hijo, todo va perfecto. El buffet va a estar delicioso. Cuando Viviana venía a visitarme y me decía doña Antonella, no se preocupe mucho por la boda, trate de relajarse y disfrutar, yo sonreía y asentía. Por supuesto, hija, estoy muy emocionada. Pero por dentro, un plan estaba tomando forma. Si ellos querían jugar sucio, yo también podía jugar. Después de todo, había vivido 72 años, había criado hijos sola después de quedar viuda, había manejado un negocio familiar y había sobrevivido a cosas que ellos ni se imaginaban. No iba a dejar que me trataran como una sirvienta en mis propias narices. El miércoles por la mañana, 3 días después de escuchar esa conversación, llamé a mi mejor amiga Gabriela. Nos conocíamos desde hace más de 40 años y siempre habíamos sido confidentes la una de la otra. Gaby, necesito contarte algo y después necesito que me ayudes con un plan, le dije sin preámbulos. Ay, Antonella, por tu tono de voz ya sé que alguien te hizo enojar. Cuenta todo, respondió Gabriela con curiosidad. Le conté toda la historia desde el principio. La conversación que había escuchado, cómo me sentí, cómo Viviana había estado actuando conmigo durante 2 años. Gabriela me escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Antonella, esa muchacha es una víbora. ¿Cómo se atreve a hablarte así después de todo lo que has hecho por ellos? Tú has gastado una fortuna en esa boda, has dedicado meses a organizarla, y así te pagan. Lo sé, Gaby, pero aquí viene lo bueno. Tengo un plan y necesito tu ayuda. Dime todo. Sabes que cuento contigo para lo que necesites. Le expliqué mi idea paso a paso. Gabriela se emocionó tanto que empezó a aplaudir del otro lado del teléfono. Antonella, eres genial. Esa niña malcriada se va a llevar la sorpresa de su vida. Count on me, yo te apoyo en todo. El jueves comencé a ejecutar la primera parte de mi plan. Llamé a todos los proveedores que había contratado para el buffet. Buenos días, soy Antonella Martínez. Necesito cancelar todos los pedidos para la boda del sábado. Sí, sé que es último momento, pero surgió una emergencia familiar. Algunos trataron de cobrarme penalidades, pero logré cancelar todo pagando solo pequeñas multas.
Después llamé al florista donde había encargado los arreglos adicionales que iba a regalar. Disculpe, necesito cancelar los centros de mesa para el sábado. No, no los necesito para otra fecha, simplemente ya no los voy a necesitar. El viernes en la noche, un día antes de la boda, empaqué una maleta pequeña. Metí ropa para 2 días, mis medicamentos, mi libro favorito y algunas cosas personales. Marco había llamado temprano para confirmar que todo estuviera listo. Mamá, ¿cómo van los preparativos? ¿Necesitas que vaya a ayudarte con algo? No, hijo, todo está perfecto. Mañana va a ser un día maravilloso, le respondí con total tranquilidad. Mamá, eres la mejor. Viviana y yo no sabemos cómo agradecerte todo lo que has hecho por nuestra boda. No tienes que agradecerme nada, Marco. Mañana todo va a salir exactamente como ustedes lo planearon. Esa noche casi no dormí, pero no era por nervios. Era por la emoción de saber que finalmente iba a recuperar mi dignidad. El sábado por la mañana, día de la boda, me levanté más temprano que nunca. Eran las 5 de la madrugada y ya tenía los ojos bien abiertos, con una energía que no había sentido en años. Me duché, me arreglé el cabello y me puse mi vestido favorito, el color coral que tanto me gustaba y que me hacía sentir elegante. No el vestido que había planeado usar para la boda, sino uno especial que guardaba para ocasiones importantes. Y este definitivamente era un día importante. Gabriela llegó a las 7 en punto, tal como habíamos acordado. Traía 2 maletas y una sonrisa cómplice que me llenó de valor. ¿Lista para tu día de libertad, Antonella?, me preguntó abrazándome fuerte. Más que lista, Gaby. Llevo 2 años esperando este momento sin saberlo. Habíamos reservado un spa de lujo a 2 horas de la ciudad, un lugar hermoso con vista al lago donde podríamos relajarnos completamente. El plan incluía masajes, tratamientos faciales, comida gourmet y una habitación con jacuzzi. Todo lo que había ahorrado para el buffet de la boda, ahora lo iba a gastar en mí misma por primera vez en décadas. Antes de salir, escribí una carta que dejé sobre la mesa de la cocina, justo donde Marco siempre se sentaba cuando venía a visitarme. Querido Marco, cuando leas esta carta ya estaré disfrutando de un merecido descanso. Durante meses preparé todo para que tu boda fuera perfecta, pero ayer me enteré de que Viviana y tú tenían otros planes para mí. Aparentemente, mi papel en su día especial era ser la niñera gratuita de 15 niños durante toda la fiesta, sin que nadie se molestara en preguntarme si yo quería ese trabajo. Como el buffet que prometí también era parte de mis obligaciones, no consultadas, decidí cancelarlo todo. Espero que encuentren una solución rápida. Volveré el domingo por la noche. Con amor, pero con dignidad, mamá. Mientras Gabriela cargaba las maletas al auto, yo hice un último recorrido por mi casa. Miré la cocina donde había planeado cocinar toda la madrugada para el buffet, el comedor donde había estado organizando los centros de mesa, la sala donde había probado diferentes arreglos florales. Todo eso había sido hecho con amor, pero ese amor había sido malinterpretado como obligación. Antonella, ¿estás segura de esto?, me preguntó Gabriela cuando subí al auto. Porque una vez que arranquemos, no hay vuelta atrás. Gaby, tengo 72 años. Si no me respeto ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Arranca el auto. El viaje al spa fue liberador. Mientras veíamos el paisaje pasar por la ventana, Gabriela y yo conversamos sobre todo lo que habíamos vivido juntas a lo largo de los años. ¿Te acuerdas cuando nuestros hijos eran pequeños y pensábamos que los problemas más grandes eran que no querían comer verduras?, se rió Gabriela. Ahora extraño esos problemas simples, le respondí. Al menos en esa época, cuando uno hacía algo por amor, era recibido como amor, no como servidumbre. Llegamos al spa a las 10 de la mañana. El lugar era aún más hermoso de lo que había visto en las fotos por internet. Jardines perfectamente cuidados, una vista espectacular del lago, y un ambiente de paz que me tranquilizó inmediatamente. La recepcionista nos recibió con champaña y fresas. Bienvenidas, señoras. Sus habitaciones están listas y sus tratamientos comenzarán en 1 hora. Es una ocasión especial. Sí, respondí con una sonrisa genuina. Estoy celebrando mi independencia. Mientras me instalaba en mi hermosa habitación con vista al lago, empecé a imaginarme qué estaría pasando en la ciudad. La boda comenzaría a las 4 de la tarde, pero los preparativos del buffet normalmente empezaban desde muy temprano.
Marco probablemente estaría llamándome desde las 9 para preguntar si necesitaba ayuda cargando la comida. A las 11:30, justo cuando estaba entrando a mi primer tratamiento de masajes, mi teléfono comenzó a sonar. Era Marco. Dejé que sonara. 5 minutos después, sonó otra vez. Y otra vez. Apagué el teléfono. Señora Antonella, ¿todo bien?, preguntó la masajista al ver mi sonrisa. Todo perfecto, querida. Continúa, por favor. Durante las siguientes 3 horas, me dediqué completamente a disfrutar. El masaje con piedras calientes me relajó músculos que no sabía que tenía tensos. El facial me dejó la piel radiante. Gabriela y yo almorzamos en el restaurante del spa, comida deliciosa que no tuve que cocinar yo, servida por personas que me trataron con respeto y amabilidad. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, le dije a Gabriela mientras tomábamos vino blanco en la terraza con vista al lago. ¿Qué cosa? Que por primera vez en 2 años, estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer, cuando quiero hacerlo, sin tener que preguntarle a nadie si está bien o si necesitan que haga otra cosa primero. Gabriela levantó su copa. Brindo por eso, y por la cara que debe estar poniendo Viviana en este momento. A las 3 de la tarde, decidí encender mi teléfono otra vez. Tenía 17 llamadas perdidas de Marco, 8 mensajes de texto, y sorprendentemente, 3 llamadas de Viviana. Marco nunca me había llamado tantas veces seguidas en toda su vida, ni siquiera cuando su papá estaba en el hospital. Los mensajes de texto eran cada vez más desesperados. Mamá, ¿dónde estás? Te hemos estado llamando toda la mañana. Mamá, encontré tu carta. Por favor, llámame urgente. Mamá, la boda empieza en 1 hora. Por favor, contesta. Mamá, ¿dónde está la comida? Los invitados ya están llegando. Mamá, por favor, podemos hablar de esto después de la boda. Ahora necesitamos solucionar lo del buffet. Mamá, Viviana está llorando. Por favor, ayúdanos. El último mensaje había llegado hacía 15 minutos. Mamá, sé que estás enojada, pero hay 15 niños aquí y no sabemos qué hacer con ellos. Sus padres nos preguntan quién los va a cuidar. Respiré profundo y marqué el número de Marco. Contestó al primer timbre. Mamá. ¿Dónde estás?, gritó con una desesperación que nunca le había escuchado. Hola, hijo. Estoy en un spa hermoso con Gabriela, disfrutando de un masaje con chocolate. ¿Cómo va tu boda? Mamá, esto no puede estar pasando. Los invitados ya llegaron y no hay comida. Los camareros están preguntando dónde está el buffet. Viviana no para de llorar. Ay, hijo, ¿no leyeron mi carta? Les expliqué todo ahí. Cancelé el buffet cuando me enteré de que mi verdadero trabajo era ser niñera, no invitada. Pero mamá, la boda ya empezó. No podemos cancelar ahora. Marco, tú eres un hombre adulto, de 45 años, con un buen trabajo y una novia que aparentemente es muy buena organizando. Estoy segura de que van a encontrar una solución. ¿Hay algún restaurante de comida rápida cerca? Mamá, no puedes estar hablando en serio. Hijo, nunca he hablado más en serio en mi vida. Disfruten su boda, nosotras vamos a disfrutar nuestro spa. Ah, y no me esperen mañana temprano, vamos a desayunar aquí también. Espera, mamá, Viviana quiere hablar contigo. Escuché ruidos, llantos de fondo y voces desesperadas. Después, la voz de Viviana, ya sin el tono dulce de costumbre. Antonella, no puede hacernos esto. Usted prometió el buffet. Hay 150 personas aquí. Viviana querida, le respondí con la voz más tranquila que pude. Yo prometí el buffet cuando creía que era una invitada especial a su boda. Pero cuando me enteré de que en realidad era la empleada doméstica gratuita, cambié de opinión. Como dice el dicho, el trabajo se paga, y yo nunca cobré por mis servicios. Pero los niños. Hay 15 niños aquí y sus padres esperan que alguien los cuide. Sí, me imagino que debe ser muy difícil. ¿No tienes alguna hermana que pueda ayudarte? ¿Cómo se llamaba? ¿Andrea? Escuché que piensa que soy muy buena con los niños. El silencio del otro lado del teléfono fue delicioso. El silencio del otro lado del teléfono duró unos segundos que se sintieron eternos. Podía escuchar el caos de fondo, niños llorando,
adultos hablando fuerte, y lo que sonaba como alguien moviendo mesas y sillas desesperadamente. ¿Cómo sabe lo de Andrea?, tartamudeó Viviana, y por primera vez en 2 años, su voz sonaba quebrada, sin esa seguridad falsa que siempre mostraba. Ay, hija, una aprende muchas cosas cuando tiene 72 años. Una de esas cosas es que las paredes tienen oídos, especialmente cuando la gente habla tan fuerte en el patio de mi casa. Antonella, por favor, podemos hablar de esto después. Ahora necesito que... No. Viviana. Tú no necesitas nada de mí. Según lo que escuché, lo que tú necesitas es una niñera profesional. Te sugiero que busques en las páginas amarillas. Creo que cobran como $20 la hora por niño. Veamos, 15 niños por 6 horas, son $1,800. Barato comparado con los 3,000 que gasté en su buffet. Escuché que Viviana le gritaba a alguien de fondo: Marco, tu mamá se volvió loca. Dice que sabe todo lo que hablamos. Después escuché la voz de Marco otra vez, pero ahora sonaba diferente, más grave, como cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. Mamá, ¿escuchaste cuando hablábamos en el patio? Escuché muchas cosas interesantes, hijo. Por ejemplo, que soy una viejita que sirve para mantener ocupada y que no interrumpa las conversaciones importantes de los adultos. También escuché que aparentemente estoy tan acostumbrada a cuidar niños que ni me voy a dar cuenta de que me están usando. Y mi favorita, que soy como tener una niñera profesional gratis para toda la noche. El silencio fue aún más largo esta vez. Gabriela, que había estado escuchando toda la conversación desde su silla en la terraza, me hizo señas de aprobación con los pulgares arriba. Mamá. Comenzó Marco con voz de niño regañado. Marco, tienes 45 años. Eres un hombre adulto, exitoso, inteligente. ¿En serio nunca se te ocurrió preguntarme si yo quería pasar toda la boda corriendo detrás de 15 niños en lugar de disfrutar la celebración de mi único hijo? Nosotros pensamos que te gustaba cuidar niños. Me gusta cuidar mis nietos de vez en cuando, Marco. No me gusta ser la niñera oficial de la boda sin que nadie me consulte. Y definitivamente no me gusta escuchar que mi nuera piensa que soy un estorbo que hay que mantener ocupado para que no moleste. Viviana no dijo eso. Marco, tengo 72 años, no tengo Alzheimer. Escuché cada palabra. Escuché cuando tu esposa le dijo a su hermana que era inteligente por conseguir una niñera gratis. Escuché cuando se rieron de que yo no iba a poder comer mucho del buffet porque iba a estar ocupada. Escuché cuando Andrea dijo que al menos su suegra iba a estar útil por una vez. Esta vez el silencio fue interrumpido por los gritos de un niño de fondo y la voz de una mujer que decía: ¿Dónde está la señora que iba a cuidar a los niños? Mi hijo se escapó y está corriendo por todo el jardín. Ahí tienes tu respuesta, hijo. Ya empezó el show. Mamá, por favor, ven. Te vamos a pagar. Te vamos a dar $500 por cuidar a los niños. Me reí tan fuerte que Gabriela se asustó. $500. ¿Marco? Hace 5 minutos era un favor de familia que yo debía hacer por amor, y ahora que se dieron cuenta de que no soy tan tonta como pensaban, quieren pagarme $500 por arruinar mi vestido coral corriendo detrás de niños que ni siquiera conozco. $1,000, gritó Viviana de fondo. Viviana, querida, no hay suficiente dinero en el mundo para que yo vaya a esa boda ahora. Pero te voy a dar un consejo gratis. La próxima vez que planees usar a alguien como empleada, pregúntale primero. Es de buena educación. $2,000, gritó Marco, y ahora sonaba completamente desesperado. Marco, hijo mío, escúchame bien. Si tuvieras $2,000 para pagarme por ser niñera, también tenías dinero para contratar catering en lugar de hacerme gastar mi jubilación en el buffet de tu boda. Pero resulta que era más conveniente que mamá pagara todo y además trabajara gratis, ¿verdad? Gabriela me sirvió más vino y susurró: Estás brillante, amiga. Mamá, la voz de Marco ahora sonaba quebrada. Por favor, no me hagas esto. Es mi boda. Marco, yo no te estoy haciendo nada. Tú me hiciste algo a mí. Tú y tu novia decidieron que yo era su empleada personal sin consultarme. Yo solo estoy decidiendo que no acepto ese trabajo. Pero ya no podemos conseguir catering a esta hora. Los invitados van a pasar hambre. ¿Sabes qué, hijo? Eso se llama planificación.
Cuando uno organiza una boda, se supone que debe asegurarse de tener comida y niñera. Ustedes asumieron que tenían ambas cosas gratis, pero se equivocaron. Antonella, venga a Corense ahora mismo o jamás la vamos a perdonar, gritó Viviana, y ahora su verdadera personalidad estaba saliendo completamente. Ahí está, le dije a Gabriela mientras tapaba el teléfono. Ahí está la verdadera Viviana. Destapé el teléfono y respondí con la voz más tranquila del mundo. Viviana, querida, no hay nada que perdonar. Ustedes planearon usarme, yo decidí no dejarme usar. Es así de simple. Y francamente, después de escuchar tu verdadero tono de voz, me alegro mucho de no estar ahí. Eres una vieja egoísta. Arruinaste mi boda, gritó Viviana. No, hija, tú arruinaste tu boda cuando decidiste que era más importante ahorrar dinero que tratar a tu suegra con respeto. Yo solo decidí no ser cómplice de mi propia humillación. Marco volvió a tomar el teléfono. Mamá, los niños están corriendo por todas partes. Uno se metió en la cocina y botó todo el pastel. Otro se escondió debajo de la mesa principal. Los padres están furiosos. Marco, ¿y dónde está la inteligente de Andrea? No puede ayudar a su hermana con los niños. Andrea dice que ella no sabía que tenía que cuidar niños, que eso era trabajo tuyo. ¡Qué conveniente! La misma Andrea que se reía de que la viejita iba a cuidar todos los mocosos gritones ahora resulta que no puede ayudar. Mamá, por favor. Marco, voy a colgarte ahora porque mi masaje de chocolate está esperando. Pero antes déjame decirte algo. Espero que esta experiencia te enseñe que tu mamá no es tu empleada personal. Soy una mujer de 72 años que merece respeto, no una sirvienta que puedes usar cuando te convenga. Espera, mamá. ¿Qué, Marco? ¿De verdad no vas a venir? De verdad no voy a ir. Disfruten su boda. Nosotras vamos a disfrutar nuestro spa. Y mañana. Mañana veremos. Primero quiero que reflexiones sobre lo que pasó aquí. Y quiero que tu esposa reflexione sobre lo que significa tener una familia. Pero mamá. Marco, tengo que colgar. Mi masajista me está esperando y, a diferencia de ustedes, ella me trata con respeto porque me está pagando por sus servicios. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Gabriela estaba aplaudiendo. Antonella, eso fue magistral. ¿Cómo te sientes? Me siento libre, Gaby. Por primera vez en 2 años, me siento completamente libre. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en la terraza del spa mirando el lago y sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Gabriela me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Antonella, ¿estás segura de que hiciste lo correcto? Me preguntó mientras tomaba un sorbo de su vino. Quiero decir, sé que tenías razón, pero Marco es tu único hijo. Gaby, precisamente porque es mi único hijo es que necesito enseñarle esta lección. Si no lo hago ahora, Viviana va a convertirlo en alguien que trata a su propia madre como empleada doméstica, y yo no voy a permitir eso. Durante las siguientes 2 horas, mi teléfono vibró constantemente, pero yo lo mantenía en silencio. Gabriela y yo disfrutamos de nuestros tratamientos de spa como si nada estuviera pasando. El facial de colágeno me dejó la piel suave como la de una niña, y el masaje con aceites aromáticos me relajó músculos que llevaban años tensos por el estrés de tratar de ser la abuela perfecta. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto?, le dije a Gabriela mientras estábamos en el jacuzzi con vista al atardecer. ¿Qué cosa? Que durante 2 años me esforcé tanto por ser la suegra ideal que perdí mi propia identidad. Cocinaba lo que a ella le gustaba, decoraba como a ella le parecía bonito, hasta cambié mi forma de vestir para encajar en su imagen de la abuela perfecta. Siempre pensé que eso era raro, admitió Gabriela. Tú que siempre fuiste tan independiente, de repente parecías estar pidiendo permiso para todo. Tenías razón. Y lo peor es que mientras más me esforzaba por complacerla, menos me respetaba. Para ella, mi disposición a ayudar era debilidad, no amor. A las 8 de la noche, decidí revisar mi teléfono. Tenía 43 llamadas perdidas, 26 mensajes de texto, y para mi sorpresa, varios mensajes de números desconocidos. Al parecer, algunos familiares habían conseguido mi número para tratar de convencerme de que regresara. Los mensajes eran cada vez más desesperados y reveladores.
Marco: mamá, tuvimos que ordenar pizza para todos los invitados. Gastamos $1,200 en pizza. Marco: los padres de 3 niños ya se fueron enojados porque nadie podía cuidarlos. Marco: Viviana está en el baño llorando. Dice que arruinaste el día más importante de su vida. Marco: mamá, el fotógrafo pregunta si puede tomar fotos familiares. Le dije que la abuela no pudo venir. Un número desconocido: soy Miguel, el papá de Viviana. Por favor, señora Antonella, venga a ayudarnos. Mi hija está devastada. Otro número desconocido: Antonella, soy Andrea. Sé que escuchaste nuestra conversación. Por favor, perdónanos. Fue solo una broma. Me reí leyendo el mensaje de Andrea. ¿Una broma, Gaby? Planear usar a alguien como empleada gratuita es una broma muy cara. Pero el mensaje que más me llamó la atención era de un número que no reconocía. Señora Antonella, soy Carmen, la mamá de uno de los niños en la boda. Quería decirle que varios padres estamos muy molestos porque nos dijeron que había alguien cuidando a los niños y resulta que no hay nadie. Algunos ya nos fuimos. Lo que le hicieron a usted no está bien. Mira esto, Gaby. Le mostré el mensaje a Gabriela. Aparentemente no soy la única que piensa que lo que hicieron estuvo mal. Por supuesto que no. Cualquier persona decente se daría cuenta de que tratar así a la madre del novio es inaceptable. A las 9 de la noche, cuando estábamos cenando en el elegante restaurante del spa, mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que sí reconocía: mi cuñada Elena, la hermana de mi difunto esposo. Antonella, ¿qué está pasando? Marco me llamó llorando diciendo que no fuiste a su boda. Elena siempre había sido directa y honesta conmigo. Le conté toda la historia desde el principio, incluyendo la conversación que había escuchado y cómo me había sentido. Antonella, hiciste perfecto, me dijo sin dudar ni un segundo. Si mi hermano estuviera vivo, él mismo habría ido a buscar a Marco para darle una lección. Nadie trata así a la madre, mucho menos después de todo lo que tú has hecho por esa familia. ¿De verdad piensas que hice bien, Elena? Antonella, conozco a Marco desde que nació. Es un buen muchacho, pero esa mujer lo tiene completamente manipulado. Era hora de que alguien le abriera los ojos. Y si esa alguien tenías que ser tú, su propia madre, entonces que así sea. Elena me contó que otros familiares ya se habían enterado de lo que había pasado porque Marco había estado llamando a todos pidiendo ayuda. La mayoría está de tu lado, Antonella. Tu prima Rosa dice que Viviana siempre le pareció falsa, y tu sobrino Carlos está furioso con Marco por haberte tratado así. Después de hablar con Elena, me sentí más segura de mi decisión. No estaba siendo una madre cruel, estaba siendo una madre que se respeta a sí misma y que enseña a su hijo a hacer lo mismo. A las 10 de la noche, Gabriela y yo nos retiramos a nuestras habitaciones. Yo tenía una suite hermosa con una terraza privada que daba al lago. Me puse mi camisón más cómodo, me serví una copa de vino de la botella que había en el minibar, y me senté en la terraza a mirar las estrellas. Mi teléfono seguía vibrando constantemente, pero ya no me molestaba. Cada vibración era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Si Marco y Viviana estuvieran realmente arrepentidos de lo que habían hecho, habrían enviado un mensaje disculpándose sinceramente en lugar de seguir tratando de manipularme para que resolviera su problema. Finalmente, a las 11 de la noche, decidí leer todos los mensajes que habían llegado en las últimas 3 horas. Marco: mamá, ya terminó la boda. Fue un desastre total. Marco: los niños rompieron 2 centros de mesa y mancharon el vestido de una invitada. Marco: la hermana de Viviana tuvo que cuidar a algunos niños y está furiosa con nosotros. Marco: Viviana dice que no me va a perdonar que mi mamá arruinara su boda. Marco: mamá, ¿por qué me haces esto? Pensé que me amabas. Ese último mensaje me dolió en el corazón, pero también me confirmó que Marco todavía no entendía nada. No se trataba de amor, se trataba de respeto. Yo podía amar a mi hijo con todo mi corazón y al mismo tiempo negarme a permitir que me faltara el respeto. Decidí responder solo ese último mensaje. Marco: precisamente porque te amo es que no permito que me trates como empleada. Un hijo que ama a su madre no planea usarla sin consultarle. Un hijo que ama a su madre no permite que su esposa se burle de ella. Te amo, pero también me amo a mí misma, y era hora de que tú lo supieras.
La respuesta llegó inmediatamente. Mamá, Viviana está diciendo que tal vez es mejor que nos mudemos a otra ciudad. Dice que no puede vivir en el mismo lugar que alguien que arruinó su boda. Leí ese mensaje 3 veces antes de responder. Viviana estaba jugando su carta final, chantajear emocionalmente a Marco amenazando con llevárselo lejos de mí. Marco, si Viviana quiere mudarse porque no puede enfrentar las consecuencias de sus acciones, esa es una decisión que ustedes deben tomar como adultos. Pero que sepas que una mujer que realmente te ama nunca te alejaría de tu familia como castigo por algo que no hiciste tú. No hubo respuesta después de eso. Me quedé en la terraza hasta muy tarde, escuchando el sonido del agua del lago y sintiendo una tranquilidad profunda. Por primera vez en 2 años, no estaba preocupada por si había complacido a alguien más. No estaba pensando en qué podía cocinar mañana para Marco, o qué favor podía hacerle a Viviana, o cómo podía ser mejor suegra. Estaba pensando en mí, en Antonella, en la mujer de 72 años que había criado un hijo maravilloso, que había mantenido un matrimonio feliz durante 30 años, que había sobrevivido a la viudez con dignidad, y que merecía ser tratada con respeto por su propia familia. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. El domingo por la mañana desperté con una sensación extraña. Me sentía descansada y en paz. Hacía mucho tiempo que no me levantaba sin esa ansiedad constante de pensar en qué necesitaría hacer para mantener a todos contentos. Gabriela y yo habíamos acordado encontrarnos para el desayuno a las 9, pero yo ya estaba despierta desde las 7, disfrutando del silencio y la vista del lago desde mi terraza. Mi teléfono había permanecido en silencio durante toda la noche, lo que me pareció más significativo que todos los mensajes desesperados del día anterior. O Marco finalmente había entendido el mensaje, o estaba tan enojado que había decidido no hablarme más. Cualquiera de las 2 opciones me parecía mejor que seguir recibiendo mensajes tratando de manipularme. Cuando Gabriela y yo nos encontramos en el restaurante del spa para desayunar, ella me miró con curiosidad. «Te ves diferente, Antonella. Más ligera». «Me siento diferente, Gaby. Es como si hubiera estado cargando un peso enorme en los hombros durante 2 años y finalmente me lo hubiera quitado». Ordenamos un desayuno completo con fruta fresca, yogurt, panqueques y café colombiano. Mientras comíamos, hablamos de todo menos de la boda. Conversamos sobre nuestros planes para los próximos meses, sobre los libros que queríamos leer, sobre viajes que habíamos soñado hacer pero que siempre posponíamos por estar disponibles para las necesidades de nuestras familias. ¿Sabes qué, Gaby? Creo que vamos a hacer ese viaje a Europa que siempre hemos planeado. ¿En serio? ¿No vas a esperar a ver si Marco y Viviana necesitan que cuides a sus futuros hijos? Marco tiene 45 años. Si decide tener hijos, puede contratar una niñera como hace toda la gente normal. Yo voy a estar disponible como abuela, no como empleada doméstica. Después del desayuno, decidimos prolongar un poco más nuestra estadía. Reservamos el jacuzzi privado por 2 horas más y pasamos la mañana relajándonos completamente. Era la primera vez en años que pasaba tanto tiempo pensando únicamente en mi bienestar. A las 12 del mediodía, cuando estábamos empacando nuestras cosas para regresar, decidí encender mi teléfono otra vez. Tenía 3 mensajes nuevos, todos de Marco, enviados en la madrugada. Mamá, Viviana y yo hablamos toda la noche. Ella está muy herida, pero admite que tal vez no te tratamos bien. Podemos hablar cuando regreses. Los mensajes sonaban diferentes, menos desesperados, más reflexivos. Pero también noté algo importante, no había ninguna disculpa real, solo una admisión de que tal vez no me habían tratado bien. Tal vez no era suficiente para lo que había pasado. Decidí no responder todavía. Quería llegar a mi casa, instalarme en mi propia cama, y pensar bien qué quería decir y cómo quería decirlo. El viaje de regreso fue tranquilo. Gabriela y yo conversamos sobre lo que había significado este fin de semana para mí. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí, Gaby? Que una puede amar a su familia y al mismo tiempo poner límites. Durante todos estos años pensé que amar significaba decir sí a todo, pero ahora entiendo que a veces amar significa decir no. Esa es una lección que muchas mujeres de nuestra generación necesitamos aprender, me respondió Gabriela. Nos criaron para creer que nuestro valor dependía de que tanto nos sacrificábamos por otros. Llegué a mi casa a las 5 de la tarde. La casa se sentía diferente,
como si hubiera estado vacía por mucho más tiempo que 2 días. Me preparé un té, me puse mi ropa más cómoda, y me senté en mi sillón favorito en la sala. Era hora de decidir qué haría a continuación. A las 6 en punto, sonó el timbre. Miré por la ventana y vi el auto de Marco estacionado afuera. Él estaba parado en mi puerta, solo, con la cabeza gacha. Respiré profundo y fui a abrir. «Hola mamá», me dijo con voz suave. Se veía cansado, como si no hubiera dormido en días. «Hola Marco. Pasa». Nos sentamos en la sala, él en el sofá y yo en mi sillón. El silencio se extendió por unos minutos hasta que finalmente Marco habló. «Mamá, tengo que pedirte perdón». «Te escucho». «Viviana y yo hablamos toda la noche después de la boda. Al principio ella estaba furiosa contigo, pero cuando le conté exactamente lo que habías escuchado, se dio cuenta de lo mal que sonaba todo lo que había dicho. Y tú te diste cuenta también». Marco bajó la cabeza aún más. «Sí, mamá. Me di cuenta de que durante 2 años te he estado tratando como si fueras mi empleada en lugar de mi madre. ¿Y cómo te sientes al respecto?» «Me siento horrible. Me siento avergonzado. Mi papá debe estar revolcándose en su tumba por cómo traté a la mujer que él amó durante 30 años. Esa mención de su padre me tocó el corazón, pero mantuve mi compostura. Marco, necesito que entiendas algo. No se trata solo de lo que pasó con la boda. Se trata de 2 años de asumir que yo estaba disponible para todo sin preguntarme nunca si yo quería hacerlo. Lo sé, mamá. Y tienes razón. Cuando Viviana sugería que te pidiéramos ayuda con algo, yo nunca me detuve a pensar si era justo para ti. Solo pensaba, mamá siempre dice que sí, así que no hay problema. Punto. ¿Y Viviana? ¿Cómo se siente ella realmente?» Marco suspiró profundamente. «Está avergonzada. Dice que nunca había tenido una suegra antes y que no sabía cómo tratarte. Pero reconoce que lo que dijo sobre ti con Andrea estuvo muy mal». «Marco, ¿ella reconoce eso, o tú estás tratando de suavizar lo que realmente piensa?» «No mamá, ella lo reconoce. De hecho, quiere venir a disculparse contigo personalmente, pero le dije que primero tenía que hablar yo contigo». Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín se veía descuidado. Había estado tan ocupada con los preparativos de la boda que no había tenido tiempo de cuidar mis flores. «Marco, necesito hacerte una pregunta muy directa, y quiero que me respondas con honestidad». «Dime, mamá. ¿Viviana me respeta como persona, o me ve como un recurso útil que está disponible cuando lo necesita?» Marco se quedó callado por un momento largo. «Mamá, creo que hasta ayer, las 2 cosas se habían confundido. Pero después de ver las consecuencias de tratarte como un recurso, se dio cuenta de que había perdido de vista a la persona». «¿Y tú? ¿Tú me ves como tu madre o como tu empleada personal?» «Mamá, esa pregunta me duele, pero entiendo por qué la haces. Y la respuesta honesta es que durante estos 2 años, sin darme cuenta, empecé a verte más como alguien que resolvía mis problemas que como mi madre que merecía ser consultada y respetada». Me senté otra vez y lo miré directamente a los ojos. «Marco, aprecio tu honestidad. Pero necesito que entiendas que las cosas van a cambiar de ahora en adelante». «Lo entiendo, mamá. ¿Qué necesitas de nosotros?» «Necesito que la próxima vez que quieran pedirme un favor, me pregunten si puedo y si quiero hacerlo, no que asuman que voy a decir que sí. Necesito que me traten como a una invitada en sus eventos familiares, no como al personal de servicio. Y necesito que Viviana entienda que soy la madre de su esposo, no su empleada. Todo eso es justo, mamá. ¿Algo más?» «Sí. Necesito que entiendan que tengo derecho a decir no sin dar explicaciones, y que cuando diga no, no van a tratar de manipularme o hacerme sentir culpable para que cambie de opinión». «Entendido. Y Marco, una cosa más. La próxima vez que Viviana hable mal de mí con alguien, tú vas a defenderme. No vas a quedarte callado mientras tu esposa me falta el respeto». Marco asintió vigorosamente. «Tienes razón, mamá. Debí haberte defendido desde el principio». Nos quedamos en silencio por unos minutos. Podía ver que Marco estaba procesando todo lo que habíamos hablado. «Mamá, ¿me perdonas?» «Marco, tú eres mi hijo y siempre te voy a amar. Pero el perdón es algo que se construye con acciones, no solo con palabras.
Necesito ver cambios reales en cómo me tratan antes de poder decir que todo está perdonado. Es justo. ¿Y Viviana? Le vas a dar una oportunidad de disculparse. Si ella quiere disculparse de verdad, no porque tú se lo pediste, sino porque realmente se arrepiente de cómo me trató, entonces sí, la voy a escuchar. Ella quiere hacerlo, mamá, pero tiene miedo de que la rechaces. Marco, yo no rechazo a las personas que se disculpan sinceramente, pero tampoco acepto disculpas falsas solo para mantener la paz. Entiendo. ¿Cuándo sería un buen momento para que ella venga? Dale algunos días para que piense bien qué quiere decir. Y Marco, asegúrate de que entienda que no espero que finja que somos mejores amigas de la noche a la mañana. Solo espero respeto básico. Marco se quedó un rato más en mi casa, y por primera vez en mucho tiempo, tuvimos una conversación real de madre e hijo, no de jefa y empleado. Me habló sobre cómo se había sentido durante la boda, viendo a los invitados preguntarse por qué no había comida preparada y por qué los niños corrían sin supervisión por todas partes. Mamá, cuando los padres empezaron a preguntarme dónde estaba la persona que iba a cuidar a los niños, me di cuenta de que nosotros nunca te habíamos preguntado si querías hacer ese trabajo. Simplemente lo asumimos. ¿Y cómo te sentiste cuando te diste cuenta de eso? Me sentí como un idiota, mamá. Y me sentí avergonzado de que mi propia madre tuviera que enseñarme una lección tan básica sobre el respeto. Cuando Marco se fue esa noche, me quedé pensando en nuestra conversación. Parecía genuinamente arrepentido, pero también sabía que las disculpas son fáciles cuando uno se ve enfrentado a las consecuencias de sus acciones. El verdadero test sería ver si los cambios duraban más allá de esta crisis. Los siguientes 3 días fueron tranquilos. No recibí ninguna llamada pidiendo favores, ningún mensaje asumiendo que estaría disponible para algo. Era una sensación extraña pero liberadora. Por primera vez en 2 años, mis días eran completamente míos. El miércoles por la tarde, Marco me llamó. Mamá, Viviana quiere venir a hablar contigo mañana por la tarde, si tú estás de acuerdo. ¿Está segura de que quiere hacerlo, o se siente obligada? Está segura, mamá. Ha estado muy callada estos días, reflexionando sobre todo lo que pasó. Está bien. Dile que venga mañana a las 4. Gracias, mamá. Significa mucho para los dos que le des esta oportunidad. Marco, no lo hago por ustedes. Lo hago por mí, porque quiero saber si esta situación tiene solución o si necesito aceptar que mi nuera y yo nunca vamos a llevarnos bien. El jueves a las 4 en punto, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me sorprendió ver a Viviana. Se veía completamente diferente a como la había visto siempre. No llevaba maquillaje, tenía el cabello recogido en una cola de caballo simple, y estaba vestida con jeans y una blusa sencilla. Pero lo más notable era su expresión. Ya no tenía esa sonrisa perfecta que siempre mostraba. Se veía vulnerable, casi frágil. Hola, doña Antonella, me dijo con voz suave. Gracias por recibirme. Pasa. Viviana. Siéntate donde quieras. Se sentó en el borde del sofá, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Yo me senté en mi sillón y esperé a que hablara. No sé cómo empezar, admitió después de unos minutos de silencio. Empieza por donde te sientas cómoda. Doña Antonella, quiero pedirle perdón por todo lo que dije sobre usted. Fue cruel, irrespetuoso y completamente injusto. ¿Y por qué lo dijiste? Viviana bajó la cabeza. ¿Por qué? Porque tengo 26 años y nunca he tenido una suegra antes. Mi mamá murió cuando yo tenía 15 años, y mi papá se volvió a casar con una mujer que nunca me quiso. Cuando conocí a Marco y conocí a usted, no sabía cómo manejar tener una figura materna otra vez. Y tu solución fue tratarme como empleada. No fue consciente, doña Antonella. Al principio usted me intimidaba mucho. Es tan segura de sí misma, tan buena en todo lo que hace, tan querida por toda la familia. Yo me sentía como si nunca fuera a estar a la altura. Viviana, eso no explica por qué hablaste de mí de esa manera con tu hermana. Viviana se quedó callada por un momento largo, y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Porque cuando una se siente insegura, a veces trata de sentirse mejor haciendo ver a otros como menos importantes. Sé que suena horrible, pero es la verdad. Al menos estás siendo honesta.
Doña Antonella, cuando usted no llegó a la boda y leí su carta, me di cuenta de algo terrible. Me di cuenta de que había estado tratando de convertir a Marco en alguien que pusiera mis comodidades antes que su propia madre. Y eso está muy mal. ¿Y cómo te sientes al respecto ahora? Me siento avergonzada. Me siento culpable. Y me siento triste porque perdí la oportunidad de tener una verdadera relación con la mujer que crió al hombre que amo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por primera vez desde que la conocía, parecían genuinas, no calculadas. Viviana, aprecio tu honestidad. Pero necesito preguntarte algo directamente. ¿Realmente quieres una relación conmigo, o solo quieres arreglar esto para que Marco esté contento? Al principio, admito que solo quería arreglar las cosas para que Marco no estuviera triste. Pero estos días he estado pensando mucho, y me di cuenta de que yo también perdí algo importante. Perdí la oportunidad de tener una madre otra vez. Viviana, yo no puedo ser tu madre. Tu madre murió y nadie puede reemplazarla. Pero puedo ser tu suegra que te respeta y que espera respeto a cambio. Eso es todo lo que quiero, doña Antonella. Respeto mutuo y una oportunidad de empezar de nuevo. ¿Y estás dispuesta a cambiar realmente la forma en que me tratas? Sí. Ya no voy a asumir que usted está disponible para ayudarnos. Voy a preguntarle antes de planear cualquier cosa que la involucre. Y voy a tratar de incluirla como familia, no como personal de servicio. ¿Y qué pasa si yo digo no a algo que me pidas? Entonces respetaré su decisión sin tratar de hacer que se sienta culpable. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Podía ver que Viviana estaba esperando mi respuesta, pero yo necesitaba tiempo para procesar todo lo que había dicho. Viviana, voy a ser honesta contigo. No confío en ti todavía. Vas a tener que demostrarme con acciones que estos cambios son reales, no solo palabras para salir del problema. Lo entiendo completamente. ¿Qué necesita que haga? Necesito tiempo. Necesito ver cómo me tratas en los próximos meses cuando no estés en crisis, cuando las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Me va a dar esa oportunidad? Sí, Viviana. Te voy a dar una oportunidad. Pero va a ser la única. Si vuelves a faltarme el respeto o a tratarme como empleada, no habrá segunda oportunidad. Entiendo. Y doña Antonella, ¿hay algo específico que pueda hacer para empezar a reconstruir su confianza? Pensé en su pregunta por unos momentos. Sí, hay algo. Quiero que le digas a tu hermana Andrea lo que realmente pasó. No una versión suavizada, sino la verdad completa. Quiero que entienda que lo que ustedes dijeron sobre mí estuvo mal. Viviana asintió inmediatamente. Ya lo hice, doña Antonella. La llamé el lunes y le conté todo. Ella también quiere disculparse con usted. No necesito que Andrea se disculpe conmigo. No la conozco lo suficiente para que sus opiniones me importen. Pero sí necesito que entienda que no puede hablar de mí de esa manera cuando venga a mi casa. Ella lo entiende. De hecho, está muy avergonzada por lo que dijo. Está bien. ¿Algo más que quieras decirme? Sí. Quiero agradecerle por enseñarnos esta lección. Sé que no era su responsabilidad educarnos sobre el respeto, pero lo hizo de una manera que nunca vamos a olvidar. Viviana, yo no quería enseñarles ninguna lección. Solo quería que me trataran con dignidad. Y tenía todo el derecho a exigir eso. Doña Antonella, ¿cree que algún día podremos tener una relación normal de suegra y nuera? Eso va a depender de ti, Viviana. Yo estoy dispuesta a intentarlo si tú realmente cambias. Voy a cambiar. Se lo prometo. No me prometas nada. Solo muéstramelo. Viviana se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó hacia mí. Doña Antonella, ¿puedo preguntarle algo? Dime. ¿Cómo puedo ser una buena nuera? En serio, no sé cómo hacerlo. Su pregunta me sorprendió por su simplicidad y honestidad. Viviana, ser una buena nuera es lo mismo que ser una buena persona. Trata a los demás como quieres que te traten. Pregunta antes de asumir. Respeta los límites. Y recuerda que detrás de cada favor que alguien te hace, hay una persona que eligió ayudarte. Puedo preguntarle cuando tenga dudas sobre algo. Si son preguntas genuinas y no manipulación disfrazada, sí.
Gracias, doña Antonella, por todo. Cuando Viviana se fue, me quedé sentada en mi sala sintiendo una mezcla de esperanza cautelosa y agotamiento emocional. La conversación había parecido sincera, pero solo el tiempo me diría si los cambios serían duraderos. Las siguientes 2 semanas fueron reveladoras. Por primera vez en 2 años, Marco y Viviana no me llamaron pidiendo ningún favor. No hubo mensajes asumiendo que estaría disponible para cocinar, limpiar o cuidar algo. Al principio pensé que estaban enojados y me estaban castigando con el silencio, pero después me di cuenta de que simplemente estaban respetando mi espacio como nunca antes lo habían hecho. El primer test real llegó el viernes de la segunda semana. Marco me llamó alrededor de las 7 de la noche, y cuando vi su nombre en mi teléfono, automáticamente pensé ¿qué necesitarán ahora? Pero me sorprendió gratamente. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Bien también. Mamá, te llamo para preguntarte si quisieras cenar con nosotros el domingo. Viviana va a cocinar, y pensamos que sería lindo pasar tiempo juntos. Me quedé callada por un momento, procesando que me había hecho una invitación real, no una asignación disfrazada. ¿Viviana va a cocinar? No esperan que yo cocine. No, mamá, para nada. Queremos invitarte como nuestra huésped. Tú solo tienes que llegar y disfrutar. ¿Y necesitan que lleve algo? Postre, vino, algo así. Solo tráete a ti misma, mamá. Eso es todo lo que necesitamos. Acepté la invitación, pero con cierta cautela. Había aprendido a no confiar completamente hasta ver las acciones. El domingo llegué a su casa a las 6 de la tarde, llevando solo una botella de vino que había comprado porque quise hacerlo, no porque me lo hubieran pedido. Cuando Viviana abrió la puerta, se veía nerviosa pero genuinamente contenta de verme. Hola doña Antonella, qué bueno que vino. Pase por favor. La mesa estaba puesta para 3 personas, con platos bonitos y una decoración sencilla pero elegante. Pude oler algo delicioso cocinándose en la cocina. ¿Qué está cocinando?, pregunté. Pollo al horno con verduras. Espero que le guste. Seguí una receta de internet, pero no sé si me quedó tan bueno como la comida que hace usted. Estoy segura de que está deliciosa. Durante la cena, la conversación fue diferente a todas las que habíamos tenido antes. En lugar de hablar sobre qué necesitaban o qué planes tenían que me involucraran, hablamos sobre cosas normales. Cómo había estado mi semana, qué libro estaba leyendo, las noticias del día. Viviana había hecho un esfuerzo real con la comida. No estaba perfecta, el pollo estaba un poco seco y las verduras un poco saladas, pero había puesto amor en el esfuerzo. Y más importante, no me pidió que la ayudara a servir, a limpiar, o a hacer nada más que disfrutar la comida. Doña Antonella, me dijo Viviana mientras servía el postre que había comprado en una pastelería, ¿le puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿Cómo conoció al papá de Marco? Él me ha contado un poco, pero me gustaría escucharlo de usted. Me sorprendió que quisiera conocer más sobre la historia de nuestra familia, no como información útil, sino como curiosidad genuina. Le conté sobre cómo había conocido a Roberto en la universidad, cómo nos habíamos enamorado, los primeros años de matrimonio, el nacimiento de Marco. Suena como si hubieran sido muy felices, comentó Viviana. Lo fuimos. 30 años maravillosos. Por supuesto que tuvimos nuestros problemas, como todas las parejas, pero siempre nos respetamos mutuamente. ¿Cuál era el secreto? No había secretos, Viviana. Solo comunicación honesta y la decisión diaria de elegir el amor por encima del orgullo. Marco sonrió. Papá solía decir que mamá era su mejor amiga además de ser su esposa. Y él era el mío. Por eso me dolió tanto cuando sentí que ustedes no me veían como parte de la familia, sino como alguien útil que podían usar. Nunca más va a pasar eso, dijo Viviana con firmeza. Se lo prometo. No me prometas, Viviana. Solo muéstramelo día a día. Después de la cena, algo inesperado pasó. Marco se levantó y comenzó a recoger los platos. Mamá, siéntate y relájate. Viviana y yo vamos a limpiar. ¿Están seguros? Puedo ayudar. No, mamá, tú eres nuestra invitada, dijo Viviana. Nosotros nos encargamos. Me quedé sentada en la sala, escuchando a Marco y Viviana en la cocina, lavando platos y conversando suavemente.
Era la primera vez en 2 años que me trataban como a una invitada en lugar de como a personal de servicio. Cuando terminaron de limpiar, nos sentamos en la sala a tomar café. La conversación siguió siendo natural y cómoda. Viviana me preguntó sobre mis amigas, mis pasatiempos, mis planes para las próximas semanas. Preguntas que una nuera normal le haría a su suegra, no una jefa a su empleada. Doña Antonella, me dijo Viviana cuando ya me estaba preparando para irme, ¿estaría disponible el próximo sábado para almorzar? Hay un restaurante nuevo que quería probar, y pensé que tal vez le gustaría acompañarnos. ¿Solo almorzar? No necesitan que haga nada más. Solo almorzar. Como familia. Entonces sí, me encantaría. Cuando llegué a mi casa esa noche, me sentí optimista por primera vez desde la boda. Parecía que Marco y Viviana realmente estaban haciendo un esfuerzo por cambiar la dinámica entre nosotros. Los siguientes días confirmaron mi impresión. Marco me llamó a mediados de semana, pero no para pedirme un favor. Solo quería saber cómo estaba y contarme que había recibido una promoción en el trabajo. ¡Qué maravilloso, hijo! ¡Felicitaciones! Gracias, mamá. Quería que fueras la primera en saberlo. ¿Y cómo lo van a celebrar? Viviana quiere llevarme a cenar a un lugar elegante el viernes. ¿Te gustaría acompañarnos? Otra invitación genuina, sin agenda oculta. Me encantaría, Marco. El viernes por la noche fuimos a un restaurante hermoso en el centro de la ciudad. Viviana había hecho la reservación y se había encargado de todos los detalles. Durante la cena, celebramos el éxito de Marco como una familia normal. Nadie me pidió que organizara nada, que cocinara nada, o que me hiciera cargo de nada. Mamá, me dijo Marco mientras brindábamos con champagne, quiero agradecerte por enseñarnos a ser una familia de verdad. ¿Qué quieres decir? Antes, nosotros teníamos una dinámica tóxica donde tú hacías todo y nosotros aprovechábamos. Ahora tenemos una relación real, donde todos contribuimos y todos disfrutamos. Y es mucho mejor así, agregó Viviana. Yo nunca había experimentado lo que era tener una familia donde todos se cuidan mutuamente en lugar de que una persona cuide a todos los demás. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa, reflexioné sobre los cambios que habían ocurrido en las últimas semanas. El boicot a la boda había sido doloroso, pero había sido necesario. Sometimes necesitas quebrar algo completamente para poder reconstruirlo de la manera correcta. El siguiente test importante llegó 2 semanas después. Marco me llamó un martes por la tarde, y por el tono de su voz pude notar que estaba nervioso. Mamá, necesito pedirte un favor. Mi corazón se encogió un poco. ¿Estaban volviendo a los viejos patrones? Dime, Marco. El sábado es el cumpleaños de Viviana, y quería hacerle una fiesta sorpresa. ¿Podrías ayudarme a organizarla? Marco, me estás pidiendo que organice toda la fiesta por ti. No, mamá, para nada. Ya contraté el catering, ya reservé el lugar, ya mandé las invitaciones. Solo necesito ayuda con la decoración, porque tú tienes muy buen gusto para esas cosas. Pero obviamente te voy a pagar por tu tiempo y tus ideas. Me quedé sorprendida. Marco había hecho la mayor parte del trabajo solo me estaba pidiendo ayuda específica con algo que sabía que se me daba bien, y se estaba ofreciendo a pagarme. Marco, no necesitas pagarme por ayudarte con la decoración. Eso es algo que puedo hacer como regalo para Viviana. Pero aprecio que me hayas preguntado en lugar de asumir. ¿De verdad me ayudarías? Por supuesto. Me parece un gesto muy dulce de tu parte. Gracias, mamá. Y si en algún momento sientes que es demasiado trabajo, solo dímelo y contrato a alguien más. Está bien, hijo. Esa conversación me confirmó que los cambios eran reales. Marco había aprendido a planear sus propios eventos, a no asumir mi disponibilidad y a ofrecer compensación por mi tiempo. Pero más importante, había aprendido a darme una salida sin hacerme sentir culpable. El sábado de la fiesta de cumpleaños de Viviana fue una revelación completa. Marco y yo pasamos la mañana decorando el jardín de su casa con globos dorados y flores frescas. Él había comprado todos los materiales y solo necesitaba mis ideas sobre cómo combinar los colores y dónde colocar cada cosa. Trabajamos juntos como equipo, conversando y riéndonos mientras transformábamos el espacio. Mamá,
Esto se ve hermoso, me dijo Marco mientras colgábamos las últimas luces. Viviana se va a emocionar mucho. Espero que sí. Se nota que la amas mucho. La amo, pero también aprendí que amar a mi esposa no significa dejar de respetar a mi madre. Me alegra que hayas aprendido eso, hijo. Cuando Viviana llegó esa noche, fingiendo que solo venía a una cena íntima, su sorpresa fue genuina y conmovedora. Al ver el jardín decorado y a todos sus amigos esperándola, comenzó a llorar de alegría. «No puedo creer que hicieran todo esto», exclamó abrazando a Marco. «Doña Antonella me ayudó con la decoración», le dijo Marco. «Tiene un talento increíble para estas cosas». Viviana se acercó a mí y me dio un abrazo sincero. «Gracias, doña Antonella. Todo se ve precioso». «Fue un placer ayudar, Viviana. Feliz cumpleaños». Durante la fiesta, observé cómo Marco y Viviana interactuaban conmigo. Me incluyeron en las conversaciones, me presentaron a sus amigos como la mamá de Marco con orgullo, no como la señora que había ayudado con la decoración. Me sentaron en la mesa principal como familia, no en una mesa apartada como personal de servicio. Lo más significativo de todo fue cuando una de las amigas de Viviana comentó lo hermosa que estaba la decoración. «Viviana, tienes un gusto exquisito. ¿Dónde aprendiste a decorar así?» «En realidad, fue doña Antonella quien diseñó todo», respondió Viviana inmediatamente. «Ella tiene un talento natural para estas cosas. Yo solo tuve la suerte de que me ayudara». En lugar de tomar el crédito por mi trabajo, Viviana me lo dio completamente. Era un cambio pequeño pero significativo que me mostró que realmente había entendido la lección. 2 meses después de la boda desastrosa, recibí una llamada que no esperaba. Era Carmen, la madre que me había enviado aquel mensaje de texto durante la boda. «Señora Antonella, espero que me recuerde. Soy Carmen, la mamá de uno de los niños de la boda de su hijo». «Por supuesto que te recuerdo, Carmen. ¿Cómo estás?» «Bien, gracias. La llamo porque quería contarle algo. ¿Se acuerda de Miguel, el papá de Viviana?» «Sí, ¿qué pasa con él?» Resulta que él y yo nos conocimos en la boda, cuando todos estábamos tratando de controlar a nuestros hijos sin supervisión. Empezamos a hablar sobre lo que había pasado con usted, y ambos estuvimos de acuerdo en que lo que le hicieron estuvo muy mal. Y bueno, hemos estado saliendo desde entonces, y él me ha contado más detalles sobre la situación. Quería que supiera que él también regañó a Viviana por cómo la trataron. Me reí suavemente. ¿En serio? El papá de Viviana me defendió. Sí, y bastante fuerte. Le dijo a Viviana que usted había sido increíblemente generosa preparando el buffet y que usarla como niñera sin consultarle era inaceptable. Dice que se sintió muy avergonzado cuando se enteró de toda la historia. Me da gusto saber eso, Carmen. Señora Antonella, todos los padres que estuvimos en esa boda quedamos muy impresionados con lo que usted hizo. No muchas personas de su edad tendrían el valor de plantarse así. A veces una tiene que defenderse, sin importar la edad. Exacto. Y queríamos que supiera que la respetamos mucho por eso. Esa llamada me llenó de una satisfacción inesperada. No solo había defendido mi dignidad con mi propia familia, sino que mi ejemplo había resonado con otras personas que habían sido testigos de la situación. 3 meses después de la boda, Viviana me invitó a almorzar, solo nosotras dos. Nos encontramos en un café tranquilo cerca de mi casa, y durante la comida, tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido jamás. Doña Antonella, ¿puedo contarle algo personal? Por supuesto, Viviana. Desde que pasó lo de la boda, he estado yendo a terapia. ¿En serio? ¿Por qué? Porque me di cuenta de que tengo problemas para relacionarme con figuras maternas. Después de que mi mamá murió, desarrollé mecanismos de defensa que incluían devaluar a otras mujeres mayores para protegerme emocionalmente. Eso explica muchas cosas. Sí, mi terapeuta me ayudó a entender por qué me sentía tan amenazada por usted al principio. Usted representaba todo lo que yo había perdido cuando mi mamá murió, y en lugar de permitirme extrañar a mi mamá, decidí hacer como si las madres no fueran importantes. Viviana, eso debe haber sido muy doloroso para ti. Lo fue, pero no me daba cuenta. Pensé que había superado la muerte de mi mamá, pero en realidad solo había enterrado el dolor.
¿Y cómo te sientes ahora? Me siento más libre. Y me siento agradecida de tener una segunda oportunidad con usted. Viviana, aprecio mucho que me cuentes esto. Y me alegra saber que estás trabajando en ti misma. Doña Antonella, ¿me permitiría empezar de nuevo? Como si nos estuviéramos conociendo por primera vez. ¿Qué quieres decir? Quiero conocerla realmente. Sus historias, sus sueños, sus opiniones. No como la suegra que puede ser útil, sino como Antonella, la persona. Me gustaría mucho eso, Viviana. ¿Le puedo hacer una pregunta? Todas las que quieras. ¿Qué sueño suyo se quedó sin cumplir cuando se casó y tuvo a Marco? La pregunta me sorprendió por su profundidad. Siempre quise escribir un libro. ¿Sobre qué? Sobre las recetas de mi abuela y las historias de nuestra familia. Pero siempre encontraba excusas para no empezar. ¿Y por qué no lo empieza ahora? Viviana, tengo 72 años. No es muy tarde. Doña Antonella, usted me enseñó que nunca es tarde para defenderse y cambiar una situación. Tal vez tampoco es tarde para cumplir un sueño. Esa conversación plantó una semilla en mi mente. Durante las siguientes semanas, comencé a pensar seriamente en escribir ese libro que siempre había querido escribir. 6 meses después de la boda, Marco y Viviana me invitaron a cenar para darme una noticia especial. Mamá, estamos embarazados, anunció Marco con una sonrisa enorme. ¡Qué maravilloso!, exclamé abrazándolos a ambos. Voy a ser abuela. Doña Antonella, me dijo Viviana tomando mis manos. Queremos pedirle algo importante. Dime. Queremos que usted sea la abuela que elija cuánto quiere involucrarse. No vamos a asumir nada. No vamos a esperar que cuide al bebé cuando nosotros queramos salir. Queremos que usted decida qué tipo de abuela quiere ser. Y si quiere ser la abuela que viene a tomar té y cuenta cuentos una vez por semana, eso está perfecto, agregó Marco. Si quiere ser la abuela que cuida al bebé ocasionalmente, también está perfecto. Tú decides. Me emocioné hasta las lágrimas. Niños, eso es todo lo que siempre quise. La libertad de elegir cómo amar a mi familia. ¿Y qué elige, doña Antonella?, preguntó Viviana. Elijo ser la abuela que está disponible cuando me necesiten de verdad, pero que también tiene su propia vida, sus propios planes y sus propios sueños. Perfecto, dijo Marco. Eso es exactamente lo que queremos. 1 año después de la boda desastrosa, publiqué mi libro de recetas familiares. Se llamaba Cocinar con amor, servir con dignidad, recetas y reflexiones de una abuela moderna. Viviana me ayudó a promocionarlo en redes sociales, y Marco organizó una fiesta de lanzamiento en su casa. Durante la presentación del libro, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde aquella tarde cuando escuché esa conversación en mi patio. Este libro, les dije a los invitados, no es solo sobre recetas. Es sobre la importancia de mantener nuestra dignidad mientras servimos a las personas que amamos. Es sobre la diferencia entre dar por amor y ser usado por conveniencia. Después de la presentación, Viviana se acercó a mí. Doña Antonella, tengo algo que confesarle. ¿Qué cosa? La persona que más inspiró este libro fue usted. Su coraje para defenderse me enseñó que una puede amar profundamente y al mismo tiempo respetarse a sí misma. Viviana, eso significa mucho para mí. Doña Antonella, ¿puedo llamarla mamá Antonella de ahora en adelante? Me encantaría, hija. Esa noche, mientras firmaba ejemplares de mi libro, me di cuenta de que la decisión de no ir a esa boda había sido la mejor decisión que había tomado en años. No solo había recuperado mi dignidad, sino que había enseñado a mi familia el verdadero significado del respeto mutuo. Ahora tengo 73 años, un nieto en camino, un libro publicado, y una familia que me trata como la matriarca respetada que siempre debí ser. A veces, decir no es la forma más poderosa de decir sí a ti misma. Obrigado por oír mi historia. Si alguna vez te has sentido usado por tu propia familia, recuerda que mereces respeto sin importar tu edad. Si ya pasaste por algo parecido, comparte tu experiencia en los comentarios. No olvides suscribirte y contarme de dónde me estás escuchando. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad.